¿Listo? Lo primero que hay que tener claro es la necesidad de introducir el escalón unitario. Es para quitar la parte de la función que aparece consecuencia de haberla trasladado. La multiplico por el escalón porque me interesa hacer 0 a esta parte, pero no alterar esta parte de aquí. Y esta función, pues precisamente tiene esa característica. 0 hasta el valor de a y 1 desde el valor de a hasta infinito. Entonces, esto es lo que vamos a tener que transformar nosotros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver cuál sería el proceso de transformación de esa expresión. Como no hay fórmula todavía, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de la transformada de Laplace para toda esa expresión. Sabemos que la definición es una integral impropia que va desde 0 hasta infinito. Entonces resulta que si voy a integrar esto desde 0 hasta infinito, voy a tenerlo que separar en ¿cuántas integrales? En 2. La primera integral la voy a realizar desde 0 hasta el valor de a. ¿Y a quién voy a integrar desde 0 hasta a? Pues al producto de f por su núcleo de transformación. ¿Y cuánto vale f en este intervalo? Vale 0. Aquí lo estamos viendo. Entonces sería 0 por el núcleo de transformación, diferencial de t. Y la ventaja es que toda esta integral, pues simplemente va a terminar siendo 0. Ahora, la otra parte de la integral sería desde a hasta infinito. ¿Y a quién voy a integrar desde a hasta infinito? A f de t menos a por e a la menos st diferencial de t. O sea, ya voy a integrar esta parte de aquí. Y a lo mejor vas a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el escalón unitario? ¿Que ya no es válido? ¿Ya no aparece? El asunto es que desde a hasta infinito, ¿cuánto debe de valer el escalón? Va a valer 1. Entonces, aquí implícitamente ya está u de t menos a, pero con su representación de 1 en lugar de su expresión analítica. Y entonces, esto es lo que nos compete a nosotros resolver para poder encontrar la transformada de la función que ha sido trasladada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien. Ya simplemente es cuestión de resolver esa integral. Inge, ¿puede volver a explicar lo de donde está 0? Porque se me cortó el internet un poco. Ok. La función vale 0 porque cuando yo quiero aplicar la definición de la transformada de Laplace, o sea, esta integral sobre esto, pues la integral de 0 a infinito, dado que esta es una función que tiene dos definiciones, la voy a tener que separar en dos integrales, de 0 hasta a y luego después desde a hasta infinito. Pero desde 0 hasta a, la función que estoy integrando vale estrictamente 0, porque fue el producto de estas dos funciones. Por eso desde 0 hasta a, la función f de t vale 0. Entonces toda esta integral va a terminar siendo 0. Y en la última integral es el proceso de integración desde a hasta infinito. Y desde a hasta infinito, ¿a quién integro? Integro a esto. Pero resulta que a partir de a, el escalón ya vale 1. Por eso aquí no estoy escribiendo precisamente a el escalón. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Gracias. Ok. Entonces, hay que resolver esa integral. Para que el proceso de integración pueda ser un poco más sencillo, voy a realizar un cambio de variable. Voy a decir que la nueva variable respecto a la que voy a integrar se va a llamar u y va a corresponder a t menos a esto. O sea, sé que en lugar de tener f de t menos a, voy a tener a f de u. De esta expresión, pues entendemos que la variable t, si de aquí la despejo,
va a resultar en ¿cuánto? U más A. En U más A. ¿Ok? Entonces ahora voy a tener que integrar respecto a U. Si voy a integrar respecto a U, porque es mi cambio de variable, necesito ver qué límites va a tener U. Sabemos que T toma valores en qué intervalo. T toma valores desde A hasta infinito. ¿Qué va a pasar entonces con la variable U? Pues que cuando T vale A, ¿qué pasa con el valor de U? ¿Cuánto vale? 0. Vale 0. Esto es cuando T es igual a A. ¿Y qué pasa con U cuando T ahora toma el valor de infinito? Pues infinito menos A sigue siendo infinito. Entonces U vale infinito cuando T también vale infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El diferencial de T. Necesito un nuevo diferencial. Si voy a integrar respecto a U, necesito ver cuál sería el diferencial de U. Si aplico el diferencial a esta expresión, ¿cuánto vale el diferencial de U? Pues va a ser igual al diferencial de T. ¿Y qué pasa con el diferencial de A? ¿Cuánto vale el diferencial de A? Ah, es una constante, ¿no? Así es, por lo tanto su diferencial es 0. 0. Y listo. Con eso, recuerden lo que estamos calculando es todo esto. Entonces ahora, en lugar de integrar respecto a T, que integro respecto a U, para empezar, los límites ya no van a ser desde A hasta infinito. Ahora van a ser desde 0 hasta infinito. Infinito. Y en lugar de tener f de t menos a, voy a tener a f de u por e a la menos s. Y como no puedo tener dos variables de integración en esta simple integral, pues en lugar de poner esta representación de t, voy a poner su equivalente en términos de u, que ahora esto sería u más a. Y en lugar del diferencial de t, se pone el diferencial de u. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Voy a utilizar las propiedades de los exponentes en esta expresión. Recuerden que si nosotros tenemos e a la a más b, esto lo puedo separar como el producto de e a la a por e a la b. Y si esa propiedad la aplico aquí, entonces seguimos teniendo la integral de 0 a infinito de f de u, pero ahora multiplica a ¿quiénes? A e a la menos su, que es esta multiplicación de aquí, por e a la menos as. Y todo esto se sigue integrando respecto a u. Ahora, ¿qué pasa con esta exponencial? Que como estoy integrando respecto a u, y esto no es función de u, ¿qué puedo hacer con este término? Muy bien. ¿Sacarlo? Así es, lo puedo sacar de la integral para que la nueva expresión que resulte sea simplemente e a la menos as integral de 0 a infinito de f de u por e a la menos su diferencial de u. Lo único que hicimos fue aplicar la definición de la transformada de Laplace a esa expresión y hacer un cambio de variable. De ahí empezamos a manipular la integral. Y lo que debe de quedar claro es que esta parte de aquí ya deberían de reconocerla. Esto corresponde a la misma definición de la transformada de Laplace que habíamos hablado desde un inicio. ¿Por qué es la misma si aquí tengo a u y aquí tengo a t? Porque recuerden que en la definición de la transformada de Laplace, la variable t es una variable muda, no aparece en el resultado. U también es una variable muda, no aparece en el resultado de esta integral. Y la única literal que aparece en el resultado de esto es ¿quién? La variable s, igual que como lo hace en la definición de la transformada de Laplace. Además, tiene la característica de que u
también tiene el mismo dominio desde 0 a infinito que lo que tiene la variable t de 0 a infinito. Entonces, la definición de la transformada de Laplace pudo haber sido para t, pudo haber sido para r, pudo haber sido para alfa, para omega, para cualquier letra, siempre y cuando tuviera exactamente el mismo dominio. Dicho eso, entonces todo esto simplemente podría expresarlo como la transformada de ¿quién? ¿Quién es esto? La transformada de f de t. ¿Está claro esto? ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok. ¿Qué fue eso? Esto es la definición de la transformada de Laplace. Y la definición la estás haciendo para transformar siempre a la función que vas a colocar aquí. O sea, si tú pones a la función g de t aquí, pues es la transformada de la función g de t. En este caso tenemos a la transformada de f de u. Pero por lo que ya les mencioné anteriormente, u y t son la misma variable porque se mueven exactamente en el mismo intervalo. Entonces todo esto representa simplemente la transformada de f. De forma que lo que puedo hacer es expresarlo como e a la menos as. ¿Y de dónde voy a sacar? Bueno, perdón. ¿Qué obtengo de transformar a f de t? ¿Cuál es el resultado de la transformada de f de t? ¿Cuál es el resultado de la transformada de f de t? FDS. F de s. Y entonces esto es precisamente la fórmula que vamos a trabajar nosotros cuando se necesite transformar a una función que está trasladada en el dominio de t. Características. Ustedes van a saber que se trata de una función trasladada porque siempre va a tener que aparecer el escalón. O sea, puedo considerar los siguientes dos ejemplos. Puedo tener t menos 2 al cuadrado y puedo tener t menos 2 al cuadrado por u de t menos 2. ¿Cuál de ellas representa a una función trasladada en el contexto de la transformada de Laplace? Pues simplemente esta, porque incluye ¿a quién? Incluye al escalón. Al escalón. Si no hay escalón, no puedo definirla como función trasladada. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Si esto no representa a una función trasladada, pues simplemente va a representar a t cuadrada menos 4t más 4. Que cuando tenga necesidad de transformarlo, lo voy a hacer a través de las propiedades de linealidad. La suma o la resta de las transformadas de cada uno de estos. En cambio, cuando tenga que transformar a esta expresión, no puedo hacerlo de esta manera porque estoy hablando de una función trasladada. Es decir, es la función t cuadrada que se ha trasladado ¿cuántas unidades? Se ha trasladado 2 unidades hacia la derecha. Y por lo tanto tendría que utilizar esta definición. Entonces debe de quedar claro. Si no hay escalón, bueno, ahí se supone que dice escalón, no hay traslación. Y si no hay escalón, no pueden utilizar esta propiedad. Además de que exista el escalón, es necesario que tanto el escalón como la función se trasladen al mismo valor de t. Esta función en términos generales se trasladó hacia el valor de a. Por lo tanto, el escalón debería de valer 1 también a partir de ¿qué valor de t? A partir del valor de t igual a a. Es decir, no puedo tener, por ejemplo, el caso de t menos 1 al cubo por u de t menos 5. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que t cúbica
se trasladó una unidad hacia la derecha, pero el escalón ha empezado a valer 1 a partir de ¿qué valor de t? A partir de t igual a 5. Entonces, si esto se mueve a t igual a 1, esto también se tiene que mover a t igual a 1 o viceversa. De hecho, parte de esta propiedad también contempla qué hacer cuando el escalón tiene una traslación diferente a la función. Pero por lo pronto, los ejercicios que hagamos en el contexto de la segunda propiedad asumen que tanto el escalón como la función se trasladan exactamente a lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Ahora, Sí. debe quedar claro otra cosa. En comparación con la primera propiedad de traslación, ahora, ya que podemos hacer, puedo hacer una comparativa entre la primera propiedad contra la segunda propiedad. El lema es que toda traslación, independientemente de si es en S o es en T, es consecuencia de la presencia de un exponencial. ¿Qué estoy diciendo? En la primera propiedad de traslación, nosotros teníamos que transformar funciones con esa forma. En la primera propiedad, la exponencial está en el dominio de t. Y la traslación sucede ¿en dónde? ¿A quién es a la que traslado? A la función en S. Mientras que la segunda propiedad, la traslación ahora está ¿en dónde? Está en el dominio de t. Y la exponencial aparece ¿en dónde? En el dominio de S. Pero a final de cuentas, vean que siempre que hablo de una traslación, de un movimiento, ya sea de f de s o f de t, es porque siempre va a estar relacionado ¿con quién? Con una exponencial. Primera propiedad, exponencial en t, traslación en s. Segunda propiedad, exponencial en s, por consecuencia, traslación ¿en dónde? Traslación en el dominio de t. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Para esta fórmula, lo único que hay que definir es quién es f de s. De hecho, ¿cómo fue posible que apareciera este término f de s? ¿Por qué apareció f de s? Porque estuvimos transformando ¿a quién? A f de t. Estuvimos transformando a la función definida desde 0 hasta infinito. No se confundan con el valor de u. Ya dijimos que u era exactamente lo mismo que t. Pues lo que estoy haciendo ahí es que como transformo solamente esta parte, el hecho de poder quitar la traslación, si yo quito la traslación de esto, regreso precisamente a esta misma parte de la función que me interesaba trasladar. Y el efecto de haberla recorrido, o sea, todo esto que tengo aquí, queda manifestado ¿por quién? Por el término e a la menos as. Entonces es muy sencillo. Tú vas a encontrar a f de s transformando, hay que ponerlo aquí, transformando a la función sin trasladar. Y es muy sencillo ver quién es la función sin trasladar. Porque, por ejemplo, si lo que quiero es la transformada, digamos, de t menos 5 al cuadrado por u de t menos 5, ¿cómo voy a saber quién es la función sin trasladar? Pues si no hay traslación, no debería de aparecer ¿quién? No debería de aparecer el escalón y tampoco debería de aparecer la traslación en f. Y de estos términos, ¿quién es la traslación en f? El menos 5. Y si quito todos esos términos, ¿qué es lo único que me sobra? Me sobra una t y me sobra la potencia 2.
t cuadrada es la función sin trasladar de esta expresión. De manera similar, podría tener, por ejemplo, seno de 3t menos 1 por u de t menos 1. Voy a quitar todos los términos referentes a la traslación. Empezaría quitando ¿a quién? Quitando al escalón. Este no me interesa. Y además, ¿qué otra traslación debería de quitar? La traslación de f. Y si quito eso, lo único que me sobra es ¿quién? Seno de 3t. El seno de 3t. Entonces, el seno de 3t es la versión sin trasladar de esta representación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y siempre se hace lo mismo, profe? Siempre es lo mismo, porque siempre queremos encontrar ¿a quién? A la transformada de f de t, la transformada de la función sin trasladar. Y repito, el efecto de haber recorrido a f de t hacia la derecha es que aparece ahora en el dominio de S una exponencial. Siempre traslación implica una exponencial. O una exponencial siempre va a implicar una traslación. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Ok. ¿Cuál? ¿Cómo puedes repetir esa última parte otra vez, profe? Eso de ahí. ¿Esto de aquí? Sí, lo que está en azul. Ok. Lo que nos interesa en la segunda propiedad, en esta fórmula de aquí, es encontrar a f de s. O sea, esto mismo lo podría expresar como e a la menos as por la transformada de f de t. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre f de t y f de t menos a por u de t menos a? Que esta no está trasladada, pero esta sí está trasladada. Si conocido esto, quiero saber quién es la función sin trasladar, entonces es necesario que me deshaga de lo que es el escalón y lo que es la traslación de f. Por eso, si tuviéramos el caso nosotros de una función, por ejemplo, coseno hiperbólico de 5t menos 3 por u de t menos 3, ¿cuáles son todos los términos asociados a una traslación? T menos 3. El escalón, todo el escalón, y ¿quién más? Este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es todo lo que necesito agregar para quedarme con la función trasladada. Por obvias razones, si se lo quito, ¿me va a quedar quién? Me va a quedar f de t. O sea, si le quito el escalón y le quito la traslación, en todo esto resulta simplemente f de t. F de t. Pues, ¿quién es la función sin trasladar de esto? ¿Quién es el equivalente como si nunca se hubiera movido? Coseno hiperbólico de 5t. Coseno hiperbólico de Coseno 5t. hiperbólico de 5 de 5t. ¿Está clara la duda? Sí, ok. Gracias. Muy Inge. bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso es a multiplicar por un exponencial? No, la transformada de esto es lo que se va a multiplicar por una exponencial. Pero por lo pronto, no piensen en el proceso de transformación. Lo que me interesa es, primero, cómo definir los términos que necesita la fórmula para ya nomás poder aplicar esa parte de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Vamos a ver si es cierto. Supongamos que tuviéramos la función e a la 3t menos 1 por seno de 5t menos 1 por u de t menos 1. Esto es una función que se ha trasladado horizontalmente. ¿Cuántas unidades? Una unidad. Vamos a ver quién es la función o cuál es la función si nunca se hubiera movido. Si nunca se hubiera movido, tendría que quitar entonces ¿a quiénes? El escalón. Tengo que quitar el escalón y toda traslación de t. O sea, se quito este de aquí, porque la t no se debe de mover.
Quito este de acá porque la T no se debe de mover. Y su equivalente sin traslación sería simplemente ¿quién? Seno, A la seno, 3T. A la 3. a las tres. Ujú. E a la Seno 3T de 5T. por el seno de 5T. Entonces, esto es a lo que le voy a llamar f de t, que posteriormente en la fórmula, la segunda propiedad de traslación, voy a con ella encontrar a quién, a f de s. Y el valor de a al que hace referencia la exponencial, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues es el mismo valor que tengo aquí y es el mismo valor que tengo acá. ¿Cuánto vale entonces a en este ejemplo? 1. 1. A Menos vale 1, aquí está A, aquí está A y aquí está A. En este ejemplo de aquí arribita, ¿cuánto vale A? 3. 3. Aquí A vale 3. Y acá en el último este de acá, ¿cuánto vale A? 5. 5. A vale 5. Entonces recuerden que por fórmula, aquí siempre tiene que haber un menos algo, un menos 3, un menos 5, un menos 2/3, siempre va a ser un número negativo. En el supuesto caso, por el simple ejercicio matemático, apareciera u de t más 3, significa que de aquí el valor de a tiene que ser Menos 3. Menos 3. tiene que ser menos 3. ¿Por qué? Pues porque siempre hemos representado a u de t menos a, y si a vale menos 3, pues esto es la expresión de donde se desprende esto de aquí. Entonces, ¿alguna pregunta para poder definir los dos elementos que necesita el ejercicio? A No. y f de t. No. Ok, por favor, bájenle la música. Entonces, voy a detener aquí la conferencia para, ahorita hacemos la otra, donde ya hagamos los ejercicios. Recuerden, se va a tardar un poquito en pasarles el otro link, porque voy a tener que convertir el video de esta conferencia. Entonces, en un momento les vuelvo a pasar el link. Ok, gracias, Inge.